Microscopio es utilizado en la observación del sedimento urinario. Empezamos con el microscopio de campo claro, que es el microscopio convencional que normalmente utilizamos en los laboratorios, que va a estar compuesto por un diafragma, condensador, donde vamos a colocar la muestra en la lámina portaobjeto, el cono de luz y un objetivo. El microscopio de campo claro, cuando ustedes colocan la lámina y lo encienden, va a tener una lámpara o tiene una lámpara donde refleja una luz por una lente colectora que va directamente al diafragma, donde hay un condensador, que su propia palabra lo indica, condensa, o sea, como que centra la luz, la hace que no se distorsione, sino que pase recto a través del condensador y esta atraviesa la muestra y la vamos a poder observar en el microscopio. Pero como la luz es directa y va a estar amplia, las muestras o el sedimento, células, cilindros y eritrocitos que nosotros pudimos haber observado en el sedimento urinario, lo vamos a ver casi transparente, muy translúcido debido a la cantidad de luz que hay. Es lo mismo que ocurre cuando ustedes le da directamente el foco de un carro, directamente ustedes que no pueden ver casi nada a pesar de la cantidad de luz que este le está iluminando, le está brindando, ocurre casi lo mismo aquí con el microscopio. Sí hay luz, esa luz es la que nos permite ver las estructuras que hay en el sedimento, pero depende de la cantidad de luz que pase por el condensador, vamos a poder observar las estructuras del sedimento. Por ejemplo, aquí está todo el diafragma abierto, condensando la luz, pero si pueden observar, a pesar de que la lámina que está utilizando una tinción no se observa bien, se observa muy borroso, debido a que está lo que nosotros llamamos mal enfocado. Es que sí se observan que hay células, pero se ven difuminadas, no se ven casi las siluetas de las células o estructuras que están en el sedimento debido a la cantidad de luz que pasa. ¿Qué pasa si nosotros cerramos un poquito el diafragma? Se condensa la luz a un punto más específico de la muestra y ocurre una dispersión en forma de cono, que es lo que va a hacer que haya sombra, o sea, va a llegar luz de abajo hacia arriba, hacia un punto fijo de la muestra, y esta va a crear, se va a abrir al final en forma de cono, como si fuera una linterna, y va a chocar contra las estructuras que hay en el sedimento y va a crear sombra, que es por eso que se va a ver más nítido las siluetas de las células o estructuras que podamos ver. Por eso, la diferencia de cambiar el cierre o abertura del diafragma en la observación del sedimento urinario, ya que, por ejemplo, cuando nosotros vemos una lámina de flujo sanguíneo, normalmente tendemos a abrir más el diafragma, que haya más paso de luz para observación de las células sanguíneas. En el sedimento urinario es todo lo contrario. Cerramos más el diafragma para que haya más condensación de la luz y se pueda reflejar mejor las sombras. Aquí está un ejemplo ya con el diafragma cerrado o más cerrado, porque no se cierra por completo, donde se observa mejor, es la misma fotografía anterior, solo que aquí cerramos un poco más el diafragma y se ven las sombras de las estructuras de las células y se pueden ver mejor las estructuras internas. Antes solamente podíamos ver como una mancha que estaba ahí, pero no podíamos ver las siluetas. Y se observa incluso más la presencia de leucocitos en la imagen. ¿Cuál es la diferencia con un microscopio de contraste de fase? Que el microscopio de contraste de fase tiene la luz que está en la lámpara en la base, que se dispara hacia arriba y también tiene una luz que va desde arriba hacia abajo. Y esas luces van a diferentes velocidades, atraviesan a diferentes velocidades la muestra
y también tiene luz del exterior, o sea que la luz va a entrar desde arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba y a los lados, en los laterales, hacia la muestra. ¿Y qué va a hacer eso? Como va a crear varias sombras, se va a poder, por los distintos ángulos de la luz, vamos a poder observar todas las estructuras, o mejor todas las estructuras, hasta las más pequeñas que se encuentran en el sedimento. Vamos a poder ver tanto las de arriba como de los lados. Como pueden observar en la imagen que es un cilindro, se pueden ver mejor las estructuras internas del cilindro, que antes solamente se veía como sucio, se ven los puntos y pueden ver que hay entradas de luz, las zonas claras, las sombras, incluso ese eritrocito que está abajo, se puede ver el punto como si fuera una célula diana en el eritrocito de abajo y se observa mejor porque las diferentes entradas de luz forman diferentes ángulos de sombra y se ven todas las estructuras. También está lo que conocemos como microscopio de campo con relieve. En realidad esto es una invención muy casera, pero ayuda mucho. ¿Qué es lo que hacemos? Con el mismo microscopio de campo claro, lo que vamos a hacer es atravesarle una moneda, así, literal, una moneda de 1, de 5, depende del país donde esté, de un quetzal, de 5 quetzales, de un sol, lo atraviesan en el condensador y ¿qué va a hacer eso? Va a cerrar más el condensador y por ende el paso de la luz por el diafragma va a ser más pequeño. ¿Y qué logramos con eso? Que la luz se vaya a un solo ángulo, creando como una tercera fuente de luz. O una tercera, mejor dicho, una tercera fuente de sombra. Como ven en la imagen de abajo, eso es lo que queremos crear. Las sombras que se ven es como si el sol estuviera de un lado, si estuviera del lado izquierdo y proyecta la sombra del lado derecho. ¿Por qué queremos hacer esto? Porque esto es como algo similar a lo que hace el microscopio de contraste de fase. El microscopio de contraste de fase es caro. Entonces, esto es una forma convencional, muy práctica, de crear un efecto similar, bloqueando la luz que pasa con el condensador y creando el efecto de sombra. Entonces, esto es lo que logramos. La primera imagen, donde dice sin contraste, es un microscopio de campo claro con el diafragma todo abierto. A pesar que tiene tinción las células, el sedimento, no se logra ver con claridad. Se ven solamente sombras de las células o estructuras que tiene el sedimento cuando utilizamos un microscopio de contraste, que es el caro, el contraste de fase, se ve bastante nítido todo, se pueden ver todas las sombras, todas las siluetas. ¿Por qué? Por los diferentes ángulos de luz y sombra que van creando. Y con un microscopio de relieve, que es simplemente atravesando una moneda, para cerrar un poco, para cambiar el ángulo de entrada de luz, se crea sombra. Si ven, tiene el mismo efecto que el de el ejemplo anterior. Es como si el sol estuviera del lado izquierdo y crea sombra a todo lo que está del lado derecho. Y eso también nos permite ver estructuras pequeñas que no se podían ver porque la luz entraba directamente desde abajo y no genera sombra. Es como que si por la refracción de la luz se vuelve invisible, pero como hay una sombra, ya podemos ver que hay presencia de más estructuras en el sedimento urinario.